Señoras y señores, hoy ha dado inicio la semifinal del Campeonato Mundial de Fischer Random, también conocido como ajedrez 960. Te explico, se llama también ajedrez 960, puesto que, como puedes apreciar, todas las piezas en el fondo del tablero por parte de ambos bandos están desordenadas. Probablemente te sorprende y digas, oye, este tipo no ha sabido poner las piezas, es un burro, es un inoperante, es un novato. Pero no, el formato es así. 960 formas diferentes de ubicar las piezas en el fondo del tablero. Increíble, los peones, como ves, están ubicados de manera normal. Y se llama Fischer Random porque el gran Bobby Fischer, campeón estadounidense, campeón del mundo, figura realmente mitológica del ajedrez y más que mitológica, legendaria, propuso jugar de esta manera para evitar las grandes luchas teóricas en las aperturas y todo esto porque él deseaba que primara el talento, la creatividad, la inventiva y la estrategia en lugar de grandes conocimientos teóricos. A mí me parece un formato súper entretenido, muy interesante y de verdad que en muchos casos se impone el talento por sobre la preparación. Semifinales entonces, Magnus Carlsen, el número 1 del mundo, versus Fabiano Caruana, el número 2. La otra semifinal es Wesley So contra Ian Nepomniachtchi, el estadounidense y el ruso respectivamente. Las partidas tienen un ritmo de 40 minutos para 40 jugadas. Además, cada jugada tiene un incremento de 2 segundos. Una vez que llegan a la jugada número 40, se les brinda más tiempo, 15 minutos en el reloj, pero sin incremento por cada jugada. Un formato realmente espectacular y esta partida no deja de serlo. Hoy se juegan dos partidas, esta es la primera. La segunda se jugará un poco más tarde y probablemente también te la tenga en este canal, para que puedas seguir la cobertura de este evento. Piezas blancas entonces para Magnus Carlsen, piezas negras para Fabiano Caruana. Una partida realmente increíble, espectacular, que no te puedes perder, así es que abre bien tus ojos, acomódate en el sofá, ve por tu café, tu Coca-Cola, tu bebida, lo que tú desees consumir, pero para disfrutar a tope de este enfrentamiento. Una final anticipada sin lugar a dudas. Comencemos. Abre la partida Magnus Carlsen con D4 y Fabiano Caruana responde F6, que es un movimiento con total lógica, puesto que facilita la salida de su dama y la salida de su alfil. Vuelvo a reiterar, esto es ajedrez 960, no existe teoría de aperturas y por tanto no necesariamente hay que disputar el centro del tablero. Hay que ver siempre dónde están dispuestas las piezas para determinar de aquella forma cuál es el desarrollo óptimo para nuestras piezas. Aunque te parezca raro entonces, F6 es absolutamente correcto por parte de Fabiano. E4 buscando Magnus dominio en el centro, por supuesto, con los peones. D5 golpe central. F3 manteniendo Magnus Carlsen la tensión en el centro, es decir, le dice a Fabiano, si me vas a capturar, entonces yo retomo. No te pienso capturar en D5, ni avanzar, ni mucho menos. C6 activando la diagonal para su otro alfil. ¿Se fijan? Los dos alfiles de las negras ya se podría decir están jugando. Alfil G3, proponiendo el cambio de alfiles. Acepta Fabiano, alfil por G3, caballo por G3, caballo D, E6, E por D5, C por D5, C4 y ahora enroque. Un enroque absolutamente mutante, ¿verdad? Pero es posible. Fíjate que en caso de D por C4, que sería aceptar el regalo de Magnus Carlsen, vendría un D5 que, por supuesto, amenaza al caballo, este se tendría que retirar, caballo C7 que ataca al peón de D5 de las blancas, pero ahora podría seguir un caballo F5 pensando en un doblete mortífero en E7, caballo por E7 con jaque y además atrapando a la dama. Entonces, aceptar el peón de C4 era ciertamente riesgoso. Fabiano simplemente se enroca. Caballo C3, caballo C7, dama E3, D por C4, dama por E7, caballo G6. Jugada de doble acción porque se desarrolla
y a la vez amenaza a la dama blanca, ¿verdad? Entonces sigue esto con alfil F5 jaque, jugada intermedia, es decir, no quita su dama de la amenaza directamente, sino que jugada intermedia, un jaque para ir descolocando las piezas del jugador oponente. Alfil D7, dama E4, dama F7 y ahora enroque. Y nuevamente te lo digo, aunque te parezca mutante, es posible este tipo de enroques en el Fischer Random, siempre y cuando, al igual que en el ajedrez clásico, esté despejada la ruta, el camino entre el rey y la torre de la esquina donde se desee enrocar. Voy a retroceder una jugada para que te hagas una idea cómo se hace el enroque en el Fischer Random cuando juegas por internet. Tú debes de pinchar al rey y luego pinchar a la torre donde te deseas enrocar. Por ejemplo, si quieres un enroque por este flanco, entonces pinchas al rey, luego a la torre y se hace el enroque automáticamente. Ahora bien, si quieres hacer el enroque como lo ha hecho Magnus Carlsen, entonces pinchas el rey, luego la torre de H1 y tendrás como resultado este enroque mágico, majestuoso que han realizado las blancas. Sigue la partida con torre H, E8, dama G4, rey B8, torre F, E1, alfil C6. Caruana va poco a poco mejorando sus piezas. Torre A D1, torre por E1 jaque, torre por E1, caballo E7 y ahora D5. Y esto sin dudas es una imprecisión de Magnus. ¿Por qué? Bueno, porque concede un peón gratuitamente. Las negras felices se van a zampar a dicho peón y el trasfondo de esto es que el campeón del mundo desea capturar en H7. Ahí ves el peón, pero veremos que esto es un error. Por lo tanto, una jugada como H4 para frenar una avalancha de peones por el flanco de rey del oponente a base de un G5, por ejemplo, era más adecuada. Pero bueno, en la partida se juega este D5. Fabiano, como mencioné, va a aceptar este peón, alfil por D5, Magnus caballo por D5, dama por D5 y ahora alfil por H7. Y ahora comenzarán los problemas para Magnus, que es lo que juega Fabiano, G6. Y ahora notamos que el alfil de las blancas está en problemas. Parece que podría estar encerrado, ¿verdad? Bueno, ¿qué responde Magnus a esto? Dama E4. De alguna forma el noruego mantiene chances de defensa sobre su alfil de H7, o al menos eso parece, considerando algunas secuencias donde se aprecia que el caballo de E7 estaría colgando al estar en la misma columna de la torre blanca. Tal vez hayas considerado la posibilidad de jugar ahora inmediatamente alfil por G6. Bueno, acá seguiría simplemente dama C5 jaque intermedia porque además protege a su caballo de E7 y vemos que el alfil de las blancas estaría en problemas luego de un torre G8 clavando al alfil y además atacándolo con dos piezas sobre una sola que sería la dama y esto claramente sería insuficiente para las blancas, ¿verdad? Pero bueno, dama E4 entonces, lo planteado por Magnus Carlsen que ataca al caballo de E7 y ¿qué es lo que hace Fabiano? Este jaque que acabamos de ver, dama C5 jaque, rey H1, F5 atacando a la dama y ahora dama H4, doble ataque sobre el caballo de E7, ¿verdad? Con la torre y con la dama. Así es que Fabiano responde torre de 7, protegiendo su caballo ahora con dos piezas, su dama y la torre. ¿Cómo sigue esto? Dama H6, que podría estar buscando un dama F8, con jaque por supuesto, pero ahora una jugada muy bonita del número 2 del mundo. Dama E5, que invita a las blancas a capturar la dama, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Magnus Carlsen? Dama C1, defendiendo a su torre y manteniendo un ojo sobre la primera fila para no recibir un mate del pasillo, lo cual acontecería si las blancas hubieran aceptado el regalo tras un torre por E5. Y ahora seguiría un mate en pocas tras torre D1 jaque, torre E1, torre por E1 jaque, caballo F1 y torre por F1 jaque mate, ¿verdad? Así entonces, dama C1 para proteger a su torre y mantener la defensa en la primera fila.
dama G7 y el alfil ya está muerto. Ahora las blancas jugarán con una pieza menos. Vemos que el alfil no tiene escapatoria. Así es que se venderá lo más caro posible. Alfil por G6, dama por G6, dama por C4, A6 para evitar todo tipo de temas sobre la octava fila, evitando mates del pasillo. Crea una ventana de respiro para su propio rey. Y ahora dama F4. Ok, probablemente Magnus vio mucho de lo que está pasando en el tablero desde varias jugadas atrás. Su apuesta radica en generar complicaciones por el flanco de rey debido a su mayoría de peones. Acá la vemos, ¿verdad? El capturar el peón de F5 debe ser, por tanto, uno de sus objetivos a fin de hacer correr libremente a sus tres peones en dicho flanco. Sin embargo, Fabiano tiene la sartén por el mango y no dejará escapar esta oportunidad. Dama E6, nuevamente ofreciendo su dama para terminar dando un jaque mate del pasillo, ¿verdad? Bueno, dama B4 y ahora dama por A2. Importante jugada. Caruana entiende que debe depilar parte del flanco de dama del oponente para poder tener un 2 contra 1 y así generar un peón pasado. Por otra parte, podemos ver que en términos de tiempo, Caruana lleva una ventaja de 5 minutos en el reloj. Estamos en la jugada 29. Recuerden que en la jugada 40 se añaden 15 minutos a los jugadores. Entonces sigue esto con caballo por F5. Ahora tenemos lo que mencioné hace unos instantes atrás. 3 peones libres con el camino despejado. El problema, sin embargo, es que las negras tienen piezas para intentar frenar esa carrera. Entonces sigue la partida con caballo CD5, las blancas dama D4, dama A5, tocando, por supuesto, a la torre blanca. Sigue entonces dama E5 jaque, dama C7, caballo por E7, torre por E7, dama H8 jaque. Magnus quiere complicar la partida y para eso estima que el cambio de damas aún no es conveniente, pues esta pieza la podría ayudar a generar contrajuego y no facilitar las cosas a las negras, quienes claramente y de manera indudable llevan la ventaja. Sigue esto con rey A7, dama D4 jaque, dama B6. Noten cómo el caballo está envenenado. Es incomestible. Entonces, sigue esto con dama por B6 jaque, rey por B6, torre por E7, caballo por E7, G4. Y comienza la carrera, señoras y señores. Veremos si las blancas logran generar problemas a las negras o si bien estas jugarán con propiedad este final. Rey C5, por supuesto, despejando la pista a su peón B. Rey G2. Y bueno, el termómetro castiga esta jugada de Magnus que parece tan de sentido común. Es decir, centralizar el rey en un final. Sin embargo, esto facilita aún más la tarea para Caruana. Entonces, un F4 ganando tiempo con los peones era lo indicado para preocupar un poco más a las negras. Pero bueno, rey G2 lo jugado en la partida, A5, H4, A4. Ya estamos en la jugada 40 y como puedes apreciar, ya tiene más tiempo en el reloj cada jugador. Mencionarte que rey D4, por increíble que te parezca, permitía prácticamente igualar a las blancas la partida. ¿La razón? Bueno, que tras un rey F2 seguido de H5, etc., las blancas irían ganando tiempos en su plan de coronar algún peón. Así es que por ello que Caruana entiende bien este final y se decanta por A4 para llegar primero a coronar que su rival. Entonces A4 lo jugado en la partida, F4, B5, F5, rey D6, H5, rey E5, H6, rey F6. Importante la labor del rey negro. El segundo jugador, Fabiano Caruana, ha calculado muy bien que 2 peones contra 1 en el flanco de dama es suficiente para poder coronar, mientras su rey y caballo se encargan del avance de los peones del oponente. Y todo esto sucede porque el rey de las blancas está además pésimamente colocado, muy lejos
de sus peones y de los del rival. Bueno, sigue la partida con rey F3, B4, rey E4, A3, G5 jaque, rey F7, H7. Y ahora mucho cuidado con qué jugar, porque el más mínimo error daría las tablas a Magnus. ¿Qué jugarías tú ahora? Fabiano juega caballo G6. Y tras esto, las blancas abandonan la partida, básicamente porque se frena la coronación del peón de H8. Si ahora peón por caballo, es decir, F por G6, simplemente rey G7 y las blancas no tienen cómo avanzar sus peones. Y por otra parte, el rey blanco no tiene cómo parar la coronación negra. Ahora, si en lugar de esto se jugaba un rey G7, sería un error garrafal porque aunque se supone esto impediría la coronación en H8, seguiría B por A3. Y solo necesitas sacar los cálculos más elementales para darte cuenta que el rey blanco atraparía al peón negro si este avanza ahora a B3. Y capturando el único peón negro que queda, esto sería tablas, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa si ahora B por A3? Bueno, seguiría F6 jaque pinchando al rey y al caballo. Ahora, única para no perder es rey por H7. Seguiría F por E7, ahora A2, E8 igual dama, A1 igual dama, pero tras dama F7 jaque, única sería dama G7, luego podría venir un G6 jaque, rey H6, dama por G7 jaque, rey por G7, rey F5, y ahora concepto básico en final de rey y peón contra rey, la oposición. Rey G8, rey F6, rey H8, y si te fijas, el rey negro jamás dejará coronar al peón blanco, independiente de lo que juegue el primer jugador. Así es que hubiera sido una catástrofe para Fabiano Caruana haber jugado mal este final, pero como es un superclase, por supuesto, no iba a errar. Y tras este caballo G6, entonces Magnus Carlsen abandona la partida y Fabiano Caruana obtiene la ventaja en esta semifinal. Entonces, con un triunfo, buenas chances de poder hacerse con este match y pasar a la final, eliminar a Magnus Carlsen, lo cual no es poca cosa. Y bueno, sería realmente épico si el estadounidense lo logra. Pero bueno, quedan otras 3 partidas más a este ritmo, luego se juegan otras a ritmo rápido, algo así como 15 minutos, luego otras de blitz. Es un match más o menos extenso, pero empezar ganando siempre es dulce, miel sobre hojuelas para cualquier jugador y Fabiano Caruana lleva entonces la ventaja. ¿Qué te ha parecido la partida? ¿Crees que Fabiano Caruana puede imponerse o Magnus Carlsen le va a dar vuelta a la tortilla y remontará en este match? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video. Y bueno, también agradezco, como siempre, a aquellos que apoyan al canal con una donación o haciéndose miembros. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.